En primer lugar, decir que con carácter general los presupuestos generales del Estado para el 2015 suponen el cierre de un ciclo de una legislatura que, en nuestra opinión, está caracterizada por dos cuestiones fundamentales que afectan de forma muy directa a la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía de ahora, pero también tienen un impacto, en nuestra opinión, muy negativo de cara al futuro. Las dos características son, en primer lugar, el deterioro del estado de bienestar, no solamente con recortes, sino con medidas estructurales, lo que en el informe de FOESA de Cáritas llaman la mercantilización del estado de bienestar, y esto afecta directamente a las rentas de las familias, a las políticas de equidad y a las políticas de igualdad de oportunidades. Y, en segundo lugar, un abandono del modelo productivo, un abandono de la política industrial activa. A lo largo de la legislatura supuso un recorte aproximadamente del 40% de las políticas destinadas, de los presupuestos destinados a la política industrial, y un 25% de recortes en las políticas de I+D+I. Estamos hablando de políticas que son imprescindibles para el diseño del futuro. Si hay dos políticas especialmente abandonadas en esta legislatura, han sido las políticas de diseño de un nuevo modelo productivo, que es a qué se va a dedicar nuestro país, qué vamos a producir, qué vamos a fabricar, qué vamos a vender a otros países, y el deterioro de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades para el futuro. Lo que yo decía antes, la mercantilización del estado de bienestar. A mí me gustaría detenerme en dos o tres asuntos muy rápidamente. En primer lugar, el asunto de las pensiones. Llevamos toda la legislatura con un aparato de propaganda sobre que no se congelan las pensiones. Hay un dato que es revelador, y es que la subida del 0,25 aprobada unilateralmente por el Gobierno supone a las pensiones mínimas una subida, en el caso de Asturias, de las pensiones mínimas de Asturias, de 1,47 euros al mes. Eso es toda la subida que supone el 0,25. Están contraponiendo la decisión de Zapatero de congelar las pensiones, que nunca se congelaron las pensiones mínimas, ni en la época ni en las medidas famosas de la situación más aguda de la crisis. Con carácter general, las pensiones suben en el conjunto del país 250 millones, y a los pensionistas se les incrementa el copago sanitario, que supuso en el 2013 aproximadamente 500 millones de euros, más unos 380 millones de euros que supuso la adquisición de medicamentos sacados de la prestación de la Seguridad Social. Por tanto, 250 millones para los pensionistas frente a unos 900 millones que se sobrecarga a los pensionistas en un asunto de los más delicados, que es la salud. La segunda cuestión que me gustaría detenerme es el deterioro del Sistema Nacional de Salud, con un recorte en estos años de 13.000 millones de euros. De 70.000 millones de euros que costaba la sanidad en España, estamos ahora en 57.000 millones. Un ataque a lo que es uno de los sistemas nacionales de salud más prestigiosos del mundo, y que estamos asistiendo ahora cómo aparecen los costurones que se pusieron en evidencia con la crisis del ébola. El otro asunto que me gustaría brevísimamente dar una pincelada es la pobreza infantil. Estamos con todas las alarmas puestas. La semana anterior hubo enormes alarmas sobre la situación en nuestro país de la pobreza infantil. Unos 2.700.000 niños están en el umbral de la pobreza, y frente a esto estamos asistiendo a unas políticas que están agudizando esta situación con una merma de las rentas familiares. Nosotros estamos insistiendo en que la solución al problema de la pobreza infantil
debe de pasar por garantizar rentas familiares y básicamente lo que está generando, agudizando esta pobreza es la disminución de las prestaciones por desempleo. En este ejercicio van 5.500 millones menos destinadas a la protección por desempleo que en el 2013. Por eso, de este asunto, si necesitan alguna información más, ya lo entro en detalle. Pero ante esta situación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista van dirigidas, en primer lugar, a fomentar una transición hacia el nuevo modelo de crecimiento, fundamentalmente el énfasis en las políticas de I+D+I, el Pacto por la Ciencia, a las políticas de empleo, políticas activas de empleo, que en esta legislatura han tenido un recorte de 2.500 millones de euros comparado con el 2011-2015, 2.500 millones menos. Lucha contra la pobreza infantil, específicamente con un conjunto de medidas destinadas a mejora de las rentas familiares y a retomar la educación 0-3 años como una pieza clave, y las medidas destinadas a compensar las pérdidas y los recortes del estado de bienestar para fomentar la cohesión social. Estos son los grandes ejes de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En el caso de Asturias, todas estas medidas las estamos viendo en temas concretos, el de las pensiones que acabo de mencionar, las del Sistema Nacional de Salud y Sistema Educativo, en la medida que el Gobierno de Asturias ha podido compensar, como por ejemplo la atención a los inmigrantes, la no aplicación del incremento de tasas universitarias, el aumento de becas Erasmus en lo que al Gobierno de Asturias compete, el salario social, que casi se ha duplicado en esta legislatura, pasando de 47 a 80 millones de euros, etcétera, etcétera, pero que aún así el impacto de los grandes recortes por parte del Gobierno de España están teniendo el impacto que están teniendo en el conjunto del país. Y específicamente las grandes infraestructuras que suponen una pieza clave para el desarrollo futuro de Asturias, pues están sufriendo un abandono en toda esta legislatura y una ralentización que va a colocar a nuestra comunidad autónoma en una situación de desventaja respecto de los territorios del entorno. Varias cosas que tienen que ver específicamente con Gijón, porque lo que acaba de comentar Luisa afecta a la ciudad igual que al resto, porque tenemos un crecimiento del número de desempleados, porque tenemos una situación de exclusión que afecta a muchas personas y por lo tanto todas estas políticas nacionales afectan a la ciudad igual que al resto del país y por lo tanto las enmiendas también tienen que ver con la ciudad. Pero hay algunas cuestiones que son específicamente gijonesas y que nos preocupan porque no vemos ni voluntad política por parte del Gobierno de España de actuar, ni tampoco compromiso o actuación alguna por parte del Ayuntamiento de Gijón precisamente para reivindicar acciones en esa misma dirección. Unas tienen que ver con un proyecto del que tuvimos algún debate recientemente, como es el de la eliminación de la barrera ferroviaria y la construcción de la estación intermodal. En el presupuesto no aparecían cifras relevantes en relación a este asunto, cuando el Ministerio de Fomento tiene firmado un compromiso con esta ciudad para hacer inversiones que permitan la integración del ferrocarril en Gijón, la llegada de la alta velocidad y la construcción de una estación intermodal. Y el Grupo Socialista ha presentado 2 enmiendas por un importe total de 6 millones de euros precisamente con esa finalidad, con el objetivo de que se pongan en marcha actuaciones para la construcción de la estación intermodal que está comprometida en el proyecto de eliminación de la barrera ferroviaria. 6 millones de euros para permitir la integración del ferrocarril en Gijón y para resolver, por lo menos iniciar las actuaciones que permitan resolver esa operación urbanística que lleva 4 años paralizada sin compromiso por parte del Ministerio de Fomento de actuación alguna y sin presentar a estas fechas ningún proyecto relativo precisamente a la construcción de esa estación intermodal. Esas enmiendas tienen también relación con otra cuestión de infraestructuras que para nosotros es importante. Para nosotros
digo para el Partido Socialista, pero estos días nos lo están manifestando también vecinos de la zona oeste de Gijón, de varias asociaciones, y que tiene relación con los accesos al museo. Porque hay un run relativo a esos accesos y a la posibilidad de que se vuelva a reformular proyectos que habían sido descartados en el pasado. Y se ha presentado una enmienda para dotar con 5 millones de euros el inicio de las obras de accesos al museo, pensando en el acceso soterrado que se había previsto en las últimas revisiones del urbanismo gijonés. Si se va a mantener un doble acceso al puerto, que el acceso que afecta a Gijón, el que va por la zona de Jove, sea un acceso soterrado, un acceso con un tráfico que no siga generando las molestias y las dificultades que en este momento genera el actual acceso por la avenida del Príncipe de Asturias. Y hay una tercera línea que tiene que ver con un elemento muy simbólico de la ciudad, como es la playa de San Lorenzo, y que hemos visto cómo en los últimos tiempos se ve afectada por todas las... este año tuvimos un temporal más que considerable y se ha hecho una enmienda para incorporar 2,5 millones de euros pensando en el análisis y el seguimiento de la situación de la playa y pensando precisamente en abordar actuaciones que permitan contrarrestar los efectos del cambio climático que se están dejando notar cada vez de forma más insistente en nuestras costas. Hay un observatorio creado a iniciativa del PSOE en la ciudad precisamente para el seguimiento de la playa y nos parece que es necesario que el Ministerio dote de recursos económicos precisamente para poder emprender acciones que ayuden a que lo que se vea en ese observatorio se convierta en medidas concretas que se noten en nuestra playa y que no tengan que ser solo medidas paliativas para corregir los efectos de un temporal como hemos visto este año. Pero estas acciones, insisto, tienen que ver con el hecho de que durante estos últimos 3 años y medio, desde noviembre, diciembre del 2011, hemos asistido a una paralización de proyectos relacionados con la ciudad, en los que los ministerios correspondientes no han ejecutado compromisos adquiridos con anterioridad, que no han puesto en marcha ni siquiera han mostrado los proyectos que permitan llevar a la práctica dichos compromisos y que además todo esto ha sucedido con un silencio atronador por parte de un ayuntamiento que no ha prestado ninguna atención precisamente al cumplimiento de esos objetivos y de esos compromisos.